Pues chicas, tenemos nuestra penúltima clase antes de Semana Santa, viendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y vamos después no tener clase en Semana Santa, pero Semana Mayor, el primer miércoles de abril, sí va a haber clase, porque voy a tener dos invitadas. Una es una esposa de un líder en Grace, una de los ancianos, Joanna Hargrove, y la otra es una chica que me ayudó mucho cuando estuve en Los Ángeles, llevándome para que llegara a mis citas a tiempo y todo. Y ella se llama Natalia y ella es bilingüe. Así es que no falten la primera, es Semana Mayor, ¿no? Así es que quienes pueden conectarse lo harán. Bueno, vamos a hablar con Adi para empezar nuestra clase. Voy a orar. Señor, te agradecemos mucho que nos permites estar aquí. Gracias, Padre, porque pues esta es tu provisión respecto de tu palabra para que nosotros sigamos alimentándonos espiritualmente. Ayúdanos, Padre, a valorar todos estos estudios. Ayúdanos a valorar tu palabra y que tenemos toda la libertad aquí en nuestro país para estudiarla, compartirla, para aplicarla, Señor, abiertamente. Te pedimos que uses Elenita como lo haces todos los miércoles, Señor, para que pues ella nos comparta de lo que tú ya le has enseñado a ella antes, con todos estos estudios que ella va viendo antes y que va viendo cómo ayudarnos a participar, cómo hacernos reflexionar. Y también por todas mis hermanas, Señor, que estamos aquí, toca nuestros corazones, que podamos estar abiertas a obedecerte, Señor, estar atentas. Y bueno, te pedimos por las hermanitas que aún no han llegado, que las traigas con bien. En el nombre de Jesús, amén. 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 Y recuerden, es importante, mientras pueden, prenden sus cámaras, porque estamos en clase y es una atención a todos que pueden tener su cámara prendida, ¿ok? Es muy importante eso. A menos de que estés enferma y no puedes, o algo pasa, ¿ok? Muy bien. Ok. Bueno, chicas, un pequeño o un largo, no sé si es pequeño o largo, pero es impactante para recordar lo que empezamos a ver de cómo buscar, entender y aceptar la voluntad de Dios. Haciendo un repaso, en la página 269, vimos que Dios es soberano y el hombre caído que no conoce a Dios vive de forma natural en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Y cuando llega a Cristo necesita volver a realinear sus pasos para estar en la misma frecuencia que Dios. La página 270 vimos cuando estamos fuera de su voluntad, vivimos de manera imperfecta, incompleta, insuficiente, defectuosa y infructuosa. Por consiguiente, esto va a generar problemas y consecuencias en nuestras vidas. Y yo creo que todas podemos decir que eso ha sido cierto en nuestras vidas. Cuando vivimos lejos de Cristo, hemos hecho un caos de nuestras vidas, ¿no? Y Él viene a poner orden a nosotros. Y también necesitamos conocer la voluntad del dador de la vida. Muy importante. Y entonces estamos en la misma frecuencia, haciendo lo que le agrada a Él. Abajo en la misma página dice, en la página 270, tenemos que tratar de alinear nuestra existencia con aquel que conoce y construye la historia de principio a fin, Sí. ¿no? Todos queremos de alguna forma estar en este mismo línea del Señor. Y al final dice, reconocerlo nos ayudará a entender cuán necesario es conocer la voluntad de Dios, hasta donde Él la ha revelado y aceptarla. De lo contrario, vamos a vivir insatisfechos, frustrados, airados y en continua rebelión. Peor aún, viviremos cosechando las consecuencias de esa misma ingratitud. Entonces vemos, Él es soberano y Él quiere que conozcamos su voluntad. En páginas 271 dice a la mitad, Él desea hacernos conocer su voluntad, pues no lo podemos obedecer si no conocemos su voluntad, ¿no?
Y por eso cada vez que vamos leyendo, subrayo lo más importante. Es como un buen amigo. Cuando subrayas un libro y vuelves a abrir el libro, lo más importante sobresale para que captes la idea y recuerdes lo que habías leído. Y vimos este precioso Salmo 32:8, cuando Dios dice, te haré entender, te enseñaré el camino que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Y aquí resalta el autor tres verbos: haré saber, te haré saber, Dios lo promete, te enseñaré, Él me va a enseñar cómo debo de vivir, me va a aconsejar qué es lo mejor para mi vida. Así es que todo eso viene como repaso de lo que hemos visto. Y siguiendo aquí en la página 272, arriba dice, Dios nos creó para su gloria. Entonces, algo que ya sé que es su voluntad es que todo lo que yo haga sea para su gloria. Si tomo un curso, si voy a algún lugar, lo que como antes de la clase, que estamos compartiendo lo que estamos disfrutando, como hacíamos cuando íbamos a la casa de Lupita y siempre tenía cosas ricas para comer antes, ¿no? Pues ahora estamos cada una en nuestra casa y a ver qué sacamos, ¿no? Para presumir, eso es lo que tengo hoy, ¿no? En todo, ¿no? Dios nos creó para su gloria y Él nos salva para proclamar su gloria a través de nuestra salvación. Qué precioso que de alguna forma me tome en cuenta para usarme para su gloria. Más abajo dice que nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Toda la vida desde que entreguemos nuestro corazón a Cristo, Dios está moldeándonos a la imagen de Cristo. Y duele porque no soy semejante a Cristo en tantas áreas. Y saca su lija, ¿no? Su lija espiritual para mostrarme nuevamente que necesito ahí cambiar. El propósito de Dios para nuestras vidas es que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Él está en proceso de ser eso. Y recuerden esa frase monumental que vimos hace 8 días. De esta manera, todas las cosas, subraya todas, incluyendo, y tú pon todo tu lista, esposos que son como sapos, ¿no? Aquí dice enfermedades, dificultades económicas, sufrimientos. Puedes poner hijos rebeldes, ¿no? Sufrimiento y demás circunstancias difíciles van a cooperar para nuestro bien, es decir, para formar la imagen de Cristo en nosotros. Si Maru no tuviera polio, quizá no sería una hermana que admiramos y que amamos tanto por su testimonio en medio de la crisis que ella vive todos los días. Y yo doy gracias a Dios personalmente por ese ejemplo, que yo sé que no es ella, es Dios quien lo hace. Pero ella permite que lo hace. No, a veces no permitimos que lo haga y estoy queje, ¿no? Y pues Dios quiere usarnos. Su voluntad es soberano. En la página 273 abajo vimos como repaso, qué manjar, ¿no? De sacar lo más importante de todo lo que vimos como introducción para empezar a ver lo que Dios tiene para nosotros hoy. Esta es la garantía del creyente, la veracidad de un Dios que se compromete sin reservas con su pueblo. Soy su pueblo. Él dice, así será y será. Lo que Él promete para mí va a ser para mí. Lo que Dios planificó lo hizo desde toda la eternidad. No es casualidad de que estemos aquí. Yo siempre en mi libro, y si no has leído mi libro, te lo puedo mandar en PDF de Soltero para Jesús, lo puse en forma de rompecabezas, porque nuestra vida es como rompecabezas. Dios va juntando las piezas. Y yo digo, ¿yo hablar español algún día? ¿Vivir en México? ¿Dejar mi carrera? No, yo no voy a, yo voy a seguir en los Estados Unidos. Yo tenía mi plan y yo me imagino que se ríe de nuestros planes porque él
su plan es perfecto y es lo mejor y es al fin y al cabo lo que nos llena más. La voluntad eterna y soberana de Dios está relacionado con sus deseos y propósitos. Él tiene toda autoridad. Nadie aconseja a Dios. Dios como soberano tiene el derecho de hacer todo cuanto Él desea. No te vas a quedar ahí. Vas a hablar otro idioma, vas a comer otras cosas, vas a tener otras amigas. No va a ser como tú has pensado, ¿no? Además, tiene el poder para hacer cuanto Él quiera y tiene la autoridad para hacer todo cuanto Él decida. Y así lo hace, así será. Y si nos ponemos a cuestionar su autoridad de lo que hace en nuestras vidas, ¿por qué permitiste que tuviera cáncer? ¿Por qué permitiste que estoy todavía mal de los bronquios? Pobre Ale Parra que quiere hablar y no puede. Y eso es muy difícil porque siempre tiene palabras sabias para compartir. Y ahora va a tener que escribirlo para poder, pero lo puede escribir en el chat. Yo creo que en el mismo chat de integridad mejor porque aquí en este chat después lo cierro y no lo vemos, pero si quieres decir algo, escríbelo en el chat y lo leo o pido a mi secretaria, no veo a mi secretaria todavía, Maggie, no sé si llegó en la otra página, pero sí, ya llegaste Maggie, muy bien, para después lo lees, ella es muy bueno para ayudar. Dios, como soberano, tiene el derecho de hacer todo cuanto Él desea. Además, tiene el poder para hacer cuanto Él quiere y tiene la autoridad para hacer todo cuanto Él decida. ¿Cuestionar su autoridad? No. El hombre cuestiona lo que Dios hace debido a su rebelión. ¿Por qué me haces? Porque no confío en Dios. Mi rebelión me hace cuestionar y enojarme contra Él. Y eso nos lleva a lo que vamos a empezar a leer hoy. Y adivina quién fue la primera en conectarse hoy. Yo estaba sorprendida, felizmente. Cintia. Entonces, Cintia, ¿tú podrías Sí, empezar a leer hoy en la página sí, claro que sí. 275? En donde dice Implica- implicaciones. Implicaciones de la soberanía de Dios. Ujú. Perdón, se me estaba comiendo Oh, ya te caché. un dulce. Siempre voy a cachar quien no está lista. Dios lo conoce todo de manera actual y potencial. No te oigo. Ah, no, no era ahí. Sí, ahí. No era No ahí, te, Elenita. ahorita sí. ¿Podrías bajar ¿Ya la me cámara escuchas? tantito para verte? Sí, así es. Ok. Dice, implicaciones de la soberanía de Dios. Dios lo conoce todo de manera actual y potencial. Dios ha declarado, yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Isaías 46, 9b, 10a. Dios conoce todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será de manera actual. Él conoce todo lo que ha acontecido, todo lo que sucede en la actualidad y todo lo que acontecerá en el futuro. Conoce además todo lo potencial, es decir, todo lo que pudo haber sido, pero que no fue. Esta es una de las implicaciones de la omnisciencia. Hasta de los cabellos de nuestra cabeza están contados. Mateos 10:30. Y vamos perdiendo cabellos todos los días y él sabe cuántos tenemos. Increíble, ¿no? Entonces, subrayen esa primera, Dios lo conoce todo de manera actual y potencial. ¿Cómo te hace pensar que eso sea una verdad? ¿Alguien quisiera compartir que Dios conoce todo de manera actual y potencial? ¿Quién quisiera Yo, decir? yo tengo una duda, Lenita. Ujú, ¿Por qué dice todo lo que pudo haber sido, pero que no fue? ujú, porque él sabe que pudo haber, y no fue, él sabe. Es como que a lo mejor ibas a aceptar un trabajo y no te aceptaron, pero pudo haber sido, pero no fue. Él está en control de todo. Es como si te vas a casar con este novio y podrías, pero después algo pasa y no te casas. Y él sabe por qué pudo haber sido, pero no fue porque su perfecta voluntad siempre se cumple. Ujú. Ok, gracias. Sí, qué increíble, ¿no? Sí.
¿Alguien más? Diana Miranda. Sí, Lenita, referente a que, porque sabemos que Dios lo conoce todo, porque hay un salmo que dice, ¿verdad? Si estuviera en el fondo del mar, ahí, tú me ves, si estuviera Salmo en los... 139. Sí, exactamente, Sí. y ese, ahí explica por qué, Diana, ese atributo, ¿cómo se llama? omnisciencia. Ajá, que conoce todas las cosas. Muy bien. Sí. Sí. ¿Te da seguridad o te da miedo? Seguridad, Seguridad. Porque Él va a poner lo mejor para mí. Ujú. sí, su voluntad es sabia y pues es lo mejor Ujú. para nosotros siempre, ¿Y su tengo que voluntad. preocuparme por lo que va a pasar en el futuro? No, No, porque Él conoce todo. Él sabe lo que va a pasar en el futuro. Entonces, ¿y si mi esposo se me muere? ¿Y si mi hijo se accidenta? Y hay gente que vive preocupada. Lupita. Gracias, pero yo creo que eso ocasiona un temor reverente, un Exactamente. temor de saber que Él conoce todo lo que hacemos en donde estemos y que también conoce a lo mejor a veces nuestra incomodidad, a lo mejor, o nuestra inconformidad que pudiera ser en algunas situaciones que no nos gustan y que Ajá, de alguna manera muestra una rebeldía a lo que Él ha designado. ajá. Entonces creo que debe estar ese temor reverente en nosotros ya que Él lo conoce lo más íntimo de nuestro ser. Y sabe lo que es lo mejor, ¿no? Y Parra dice, Dios está al control de todo, también del hubiera, lo que hubiera sido, lo que hubiera podría, ¿no? Así es que eso da seguridad. Esa es la idea de que Dios lo conoce todo. Vamos a continuar con el siguiente. Lupita, ya que estás arriba en el rincón de mi compu, ¿podrías leer el siguiente? Claro que sí. Dice, Dios lo controla todo, ¿es correcto? Ajá. Dios lo controla todo. Las leyes de la naturaleza y de la física operan en su totalidad bajo su gobierno. Los acontecimientos de los hombres ocurren bajo el control soberano de la mano de Dios. Dos pajarillos no caen al suelo sin su consentimiento. ¿Mm? Entonces, si Dios controla todo, ¿por qué quiero controlar las cosas? Hay gente que vive controlando al esposo, ¿no? Viendo su celular a cada rato, mira, controlando los hijos, no dejando que vayan a salir a la calle porque algo les puede pasar, ¿no? Ujú. Dios controla todo. ¿Tú crees que puedes controlar algo? Las cosas nunca suceden como yo pienso o quiero, ¿no? Y tengo que decir, ok, Dios, tú permitiste que se tirara toda la leche y voy a tener que trapear ahora y eso no estaba incluido en mis tiempos. Y a veces me río y digo, Dios, seguramente me estás evitando algo peor que la leche tirada y que tengo que invertir más tiempo limpiando. A lo mejor si hubiera salido a la calle en ese momento, hubiera tenido un choque. Él sabe lo que está haciendo. Ujú. ¿Alguien quiere decir algo en cuanto a Dios controla todo? Subraya eso. Ok. Vamos a seguir entonces. Ok, Michelle. Pues hace como unos 3 años atrás me subí a un pecero. Entonces, ya sabes, venía muy rápido peleando con un tráiler. Mm. Entonces el tráiler nos pegó por atrás, pero me bajé del pecero porque sí estuvo fuerte el choque. Y resulta que todos se cayeron, salieron lastimados, lastimadas también. Y cuando me bajé, yo me bajé tranquila del pecero. Y me dijeron, señora, ¿está usted bien? Le digo, sí. ¿Por qué? Es que tiene que esperar a la ambulancia porque,
porque está muy fuerte el choque. Entonces le dije, no, es que llevo prisa. Entonces ya me fui. Y después en el camino me puse a pensar, pero es que realmente Dios sí tiene, sí, Dios sí tiene control de la vida de sus hijos y no permite que seamos tocados, pero sí, Dios controla todo hasta el camino de uno, ¿no? Porque todos salieron lastimados, Y tú querías pero un sí, camino. ningún rasguño. Pues Luego dije, a lo mejor me va a doler la cabeza o como es en la espalda, pero no. Vicky, querías decir algo. Sí, Elenita, buenas noches a todas. Pues es algo maravilloso que sabemos que Dios es soberano y que controla todo y que a veces nosotras mismas ni siquiera nos imaginamos todo lo que Él está planeando para nuestras vidas. A mí me pasó, por ejemplo, que me cambié de domicilio, me vine de la Ciudad de México hacia acá y ya viviendo acá yo pues le preguntaba, Señor, pero ¿para qué me trajiste hasta acá si está súper lejos, ¿no? Y pues ha pasado ya más de 20 años y ahora entiendo que pues Él nos trajo hacia acá porque pues gracias a Él porque he podido compartirle a varias personas del Evangelio. Entonces, pues sí, Dios tiene es maravilloso. Gracias, Elenita. Vamos a continuar leyendo ahora con, a ver, bueno, Vicky, ya que estás arriba, ¿quieres leerlo? Sí, Elenita. Dios no es capaz de errar. No hay un solo error que Él haya cometido o sea capaz de cometer. Todo su pensamiento y obra es perfecto porque así es su voluntad. Dios no es capaz de errar. No. Entonces, ay, te equivocaste en darme ese esposo, Dios. No, Él es mi lija espiritual para moldearte a mi imagen. Sí, dice Gris, eso sí lo vivo. Ajá, ajá. ¿Alguien quiere compartir algo de eso? Si no, vamos a... Es lindo ver eso. Yo, Elenita, Alejandra. Pues Dios no se equivoca, pero la que se equivoca es uno, porque tú decides casarte con X o Z y a lo mejor te están diciendo que no y tú que sí, y Dios lo permite para, como tú dices, para que sea tu lija. Sí. Y no es que me equivoco. Dios hasta toma de mis errores, de mi falta de buscar su voluntad y lo hace su voluntad y lo usa para sus propósitos. Dios no es capaz de errar. Todo su pensamiento y obrar es perfecto porque así es su voluntad, ¿no? Vamos a seguir leyendo con... Te digo. Sí, Gris. Sí, fíjate que el leer esto recordarlo constantemente, cada situación nos ayuda a que es su voluntad y que la tenemos que aceptar. Entonces, somos nosotros los que vamos cambiando conforme a la voluntad de Dios. Y esto pues trabaja con uno, ¿no? Estar recordando constantemente, Dios no se equivoca, yo soy la que me tengo que ajustar a lo que Dios dice. Pues sí, así es. El que tiene que ajustar es uno, no Dios. Así. Y así vamos creciendo. Maggie, ¿quieres leer lo que puso Ale en el chat? Maggie, si no, lo voy a leer yo. ¿Estás, Maggie? Sí, sí, si gustas o déjame ver. ¿Puedes ver en el chat y también estar aquí o no puedes? Es que no sé qué máquinas tienes. Es que no sé si envió algo. Envió y ella dice, he tenido accidentes de auto en integridad y sabiduría. Ok. ¿No? No lo ves. Ahí te leo. Uno fue de pérdida total de la unidad, caídas muy fuertes y otras personas ya han muerto por accidentes caídos similares y me preserva sin ningún daño, solo por su voluntad. Su soberanía es absoluta, dice Ale. ¿Ya ves?
no puede hablar, pero qué tal escribe, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo aquí entonces, ahora con Mari. Dios es capaz de dirigir, Sí, ¿sí? Dios es capaz de dirigir y no simplemente desear. Dios nunca se ha frustrado porque es un deseo suyo. No se pudo llevar a cabo, pues todo cuanto Él desea lo lleva a ejecución. Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré, dice Dios a través del profeta Isaías 46:10b. En ese mismo sentido, el apóstol Pablo nos enseña que Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, en Efesios 1:11b, y cada cosa opera conforme a los designios justos y santos de una sola persona, Dios. Tenemos a Dios que dirigir, no es simplemente desear, ¿no? Él desea, lo lleva a ejecución. El propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré, ¿no? Entonces, Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Es lo que Él promete. Eso a mí me da mucho gusto. ¡Ah! Y quita de un peso de encima. Yo trato de hacer lo que puedo cada día, pero yo sé, Él es el que lo va a hacer. Él es el que cambia corazones, ¿no? A veces nos angustiamos, ay, tengo que hacer un pago y es injusto, como me pasó hoy con Aguapas. Pero dije, ok, Dios, yo voy a ir, voy a plantearle. Si no cambian, pues lo pago. Así es la cosa. ¿Qué puedes hacer? Y Dios siempre provee. ¿Para qué te angustias? Si eso fue su voluntad, ¿no? Si no, Él cambia corazones porque el corazón del rey está en las manos de Dios. Él lo mueve donde Él quiere, dice en Proverbios 21:1. Así es que, y Él nos da la capacidad de hacer las cosas que le agradan a Él. ¿Algún comentario? No, ahí seguimos. Con Maru. Tienes que quitar que luego hay otros ruidos y necesito para que escuchemos todas. Bien. Listo. Ya no te lo quito, no te lo pongo. Dios es capaz de juzgar todo y a todos. Como soberano, Dios tiene autoridad absoluta sobre toda su creación. Las cosas que Dios termina ocurrirán más allá de si son causa de dolor. Hablaba de Job. Ay, perdón. Felicidad, Jesús en la cruz, de si no nos agrada las persecuciones de Pablo, de si nos irrita Jonás, de si nos preocupan los discípulos en la tormenta, de si retrasan nuestros planes, la espera del reino por parte de los apóstoles o de cualquier otra cosa fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces la dificultad que tenemos en aceptar la voluntad de Dios está relacionada con nuestra concepción equivocada de lo que es felicidad y con nuestra manera egoísta de evaluar las cosas. Así me avisaron en la semana de una gran amiga mía en Orizaba. No amaneció. Silvia León, una gran mujer de Dios, siempre con problemas del corazón, y Dios decidió ya su tiempo. Uno siente, no voy a poder hablar con ella, pero después la alegría, ya está con Cristo, imagínate, ella ya sabe, está ahí con Él, ¿no? Entonces, Dios es capaz de juzgar todo y todos, ¿no? En medio de todas las cosas que nos están pasando, ¿no? No importa cuál sea la circunstancia. Él retrasa nuestros planes, ¿no? Eso siempre nos pasa. No salió como yo pensaba. ¿No te pasa? ¿No? Pero muchas veces, subrayé lo último,
La dificultad que tenemos en aceptar la voluntad de Dios está relacionado con nuestra concepción equivocada de lo que es la felicidad. Morir es felicidad. Para el que se muere y se va al cielo, sí, ¿no? Para uno que se queda, tenemos que poner nuestra mira en el Señor. Esta persona está feliz, ya no va a tener que enfrentar falta de agua, pagos, tráfico, contaminación. Ya está en el cielo puro, ¿no? Entonces, esa es felicidad pura, ¿no? Y con nuestra manera egoísta de evaluar las cosas, no es como yo quisiera. Por eso me cuesta aceptar la voluntad de Dios. Ujú. Vamos a continuar ahora con Delia. A ver, su voluntad es providencial. Cuando hablamos de la providencia de Dios, nos referimos al cuidado de Dios que tiene Dios, perdón, nos referimos al cuidado que Dios tiene de toda su creación a la hora de orquestar los eventos del universo para que estos produzcan exactamente los resultados que Él busca. En Hechos 2:23, Lucas registra las palabras de Pedro en relación a por qué Jesús nunca intentó evitar su crucifixión. Entregando por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Clavaste en una cruz por mano de impíos y le mataste. Pedro, su primer sermón apostólico, le dice a su audiencia que ellos, los judíos, los romanos, Herodes y Poncio Pilato, fueron los que clavaron a Jesús en el madero. Hechos 4, 27, 28. Y al hacerlo, se constituyeron en la causa instrumental, ya que la causa final de la crucifixión de Cristo fue Dios mismo quien predeterminó que así ocurriera. Aristóteles habló de diferente tipo de causa. Entre estas mencionó la causa instrumental, aquello que sirve de instrumento para llevar a cabo algo. Y la causa final, es decir, aquello que es realidad determinada que algo suceda. La causa final de la crucifixión de Cristo fue Dios Padre, de acuerdo a su plan predeterminado, porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito hubieran predeterminado que sucediera. Hechos 28. Un largo párrafo, pero mucha sustancia ahí. Subrayan ahí, su voluntad es providencial, ¿no? Yo puse al lado de este párrafo, su plan es perfecto. La providencia de Dios nos referimos al cuidado que Dios tiene de toda su creación a la hora de orquestar los eventos del universo para que estos produzcan exactamente los resultados que Él busca. Él usa todo para nuestro bien. Por eso dice en Romanos 8:28 eso. Los que aman a Dios, los que siguen su voluntad, Dios usa todo para bien. Y aquí habla acerca de la causa final de la crucifixión de Cristo. Fue Dios mismo quien determinó que así ocurriera. Muchas veces yo digo, ay, los judíos mataron a Jesús. Y yo leo en la Biblia que dice, y los romanos, y todos los pecadores, lo matamos, tú, yo, todos. Y así dice, fue Dios quien lo permitió. Él lo mató. Él permitió que sucediera. La causa instrumental
aquello que sirve de instrumento para llevar a cabo la causa final, es decir, aquello que en realidad determina que algo suceda. La causa final, eso subrayé, también esto lo que leí, de la crucifixión de Cristo fue Dios Padre, de acuerdo a su plan predeterminado. No fueron los judíos, no fueron los romanos. Dios era su plan y siempre cumple su plan. Gracias a Dios. Porque su plan siempre es lo mejor. ¿Qué si no hubiera sucedido eso? ¿Dónde estaríamos hoy en día? No, su plan es lo mejor. Vamos a leer lo que dice Martin Lloyd Jones con Ale Páez. Sí, como dijera Martin Lloyd Jones, la cruz un accidente, la cruz una sorpresa, la cruz algo que pudo no haber ocurrido y que no necesitaba ocurrir, la cruz algo que meramente Dios usó. No, la cruz fue planificada, predestinada desde antes que el mundo fuera creado, antes de que el hombre fuera creado. Dios había planificado la muerte de Cristo su Hijo. Esto es la explicación y los primeros creyentes lo vieron. Todo cuanto su mano y su consejo determinaron con anterioridad que ocurriera. Eso como es algo escrito para ponerlo por obra, que lo podamos entender. ¿Fue un accidente? No. ¿Una sorpresa? No. ¿Algo que no pudo haber sucedido? No, pues si no, no tendríamos salvación. Fue el plan perfecto de Dios, como lo que Él ha permitido en tu vida, como ha permitido en mi vida, ¿no? A veces uno sufre, hay familias disfuncionales, pues Dios está orquestando a esta familia disfuncional para moldearte a ti, para no olvidar eso. Muy, muy importante. Dios había planificado la muerte de su Cristo, su Hijo. Así es que nadie debemos de sacar el violín y, ay, cómo sufro. Ay, mi papá no me dio el amor que yo quería. No, Dios lo permitió. En el Antiguo Testamento todo apunta a la crucifixión de Cristo, dice Ale Parra. Y sí, es tu plan desde el principio. Vamos a continuar con Diana González. Sí, Elenita, gracias. Ahora bien, ¿cómo Dios pone en ejecución ese plan sin hacer que el hombre peque, sin poner en Pilato, en Herodes o en los judíos el deseo de crucificar a su hijo? La respuesta escapa a nuestro entendimiento. Como ya hemos visto, Dios no es autor de pecado, Santiago 1:13. Sin embargo, Él orquesta las acciones pecaminosas de los hombres, de tal manera que ellos hacen su voluntad y Dios lleva a cabo su plan a través de ellos, sin coaccionarlos ni manipularlos. Toda esa última frase, subráyalo, ¿no? ¿Por qué Dios permite, por qué levantó a los caldeos para ir en contra de los judíos? Peores pecadores que los mismos judíos. Era su plan. Y después Dios fue y castigó a los caldeos, pero los usó para llevar la disciplina a los judíos. Él orquesta las acciones pecaminosas de los hombres, de tal manera que ellos hacen su voluntad, ¿no? Él puede usar nuestras cosas que no le agradan para llevar a cabo su voluntad, ¿no? Él no nos está manipulando, Él no nos está con la zanahoria. Ahora ven, sígueme, no. Él respeta la personalidad y los pecados de cada quien y lo usa para moldearnos a su imagen. Increíble. Siempre me acuerdo, si quieren anótalo, se los leo en 2 de Corintios. Cómo Dios nos consuela en 2 de Corintios 1, cuando dice en versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, en 2 de Corintios 1, 4, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios usa nuestras tristezas
nuestros problemas, hasta el mismo pecado, para que podamos ahora aconsejar a otros que pasen por lo mismo. Increíble, solo Él puede hacer eso, porque Él es soberano. Él está encima de todas las cosas. Vamos a continuar ahora con Elizabeth. ¿Estamos en ahora bien? Estamos en... No, su voluntad es inescrutable. El apóstol Pablo, ¿sí, verdad? Sí, yo también me pierdo y me pueden decir, no, Elena. Gracias. Trato de Su dejar... voluntad es inescrutable. El apóstol Pablo, lleno de júbilo, concluye el capítulo 2 del libro de Romanos con una doxología extraordinaria que nos habla de lo inescrutable de la voluntad de Dios. Y es capítulo 11 del libro de Romanos. Sí, perdón. Ahorita lo vas a leer, pero traen doxología extraordinaria. Es increíble, escúchalo, léelo. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. ¡Qué precioso! ¿Tú puedes entender la mente de Dios? ¿Tú puedes? No. Oh, increíble. ¿No? Pero podemos, ese es nuestro Dios en quien confiamos. Por eso hay que angustiarnos en medio de situaciones que vienen, que siempre vienen. Tenemos que recordar eso. Necesitamos que Maro lo escriba en repujado. Algo de esos versículos. Lindo. Vamos a seguir leyendo con Tere Laureana. Y si puedes bajar tu cámara, veo el techo de tu cuarto nada más. Un poco más, un poco más. Veo ahora tus ojos. Eso, ya llegaste. Queremos ver. ¿Ustedes la conocen? Ella es nueva en la iglesia. Ya se fue para arriba otra vez. Bájalo, bájalo. Para que... Perdón, es que se está cargando mi teléfono y no puedo pararlo bien. Chicas, tienen una clase, recargan su teléfono antes. Si no, van a estar a medias. Tienen que prepararse para la clase recargando tu pila y la pila de tu celular si vas a usarlo. Adelante. Cuán profunda es su sabiduría, tan vasta que nuestra mente finita es incapaz de comprender lo infinito de la voluntad de Dios. Y de ahí, entonces, que Pablo concluye el capítulo con esta expresión: no podemos comprender toda su voluntad. Tratar de hacerlo es un ejercicio que nos produciría frustración. Será frustración. Nuestra mente infinita, con una mente infinita. Hay cosas que no voy a entender hasta la gloria. Por eso tengo fe, que es cierto y confío. No podemos comprender toda su voluntad. Pero es como Mark Twain que decía, no son las cosas de Dios que no entiendo que me preocupan. Son las cosas que entiendo. Eso sí me preocupa, ¿no? Y así, a lo mejor no vamos a conocer toda su voluntad, pero algo de su voluntad yo sé, está escrito en la Biblia, y eso es lo que tengo que obedecer y seguir. No te preocupes por lo que todavía no se te ha revelado. Ay. Maru. Ay, perdón. Okay. ¿Quieres que te pongo en mutar o lo dejo? Ay. Para que grites en paz, ¿no? Como ponerlo. Gris, ¿puedes seguir leyendo? Dice, Dios nos dice a través del libro del profeta, Dios nos dice a través del profeta Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sus caminos y pensamientos son infinitamente más altos que los nuestros. Van mucho más allá de los pensamientos del hombre. Es una osadía de parte del ser humano cuestionar la voluntad que es santa y justa y que él no comprende cómo opera. El hombre solo tiene que hacer una cosa, con la voluntad de Dios, aceptarla. Nada más una sola cosa, ¿no? Nada más. Hallar, cuando dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿verdad? Yo siempre oro, Dios, ayúdame a pensar bíblicamente. Quiero pensar como tú quieres, porque a veces la mente es poderosa y nos aleja de nuestro Dios. Y lo último, Sí, el y hombre pues, tiene no que nos podemos comparar con Dios para No. nada. Entonces, que no pretendamos, como dice aquí, la osadía. El Pues hombre no. tiene que hacer una cosa con la voluntad de Dios. Acéptala. Ok. ¿Estás casada? Acéptala. ¿Eres soltera? Acéptala. ¿No? ¿Estás enferma? Bueno, busques el doctor, pero no puedes borrarlo de un momento al otro. Dices, Dios, tú tienes un plan. ¿Por qué estoy así? Estamos conociendo más esa voluntad de Dios. ¿Qué significa que es moral? Vamos a seguir leyendo con Wanda. Dice, su voluntad es moral. La voluntad de Dios tiene un aspecto moral que corresponde a cada mandamiento expresado en su palabra o revelado a la conciencia del hombre. En la carta de Pablo a los romanos se nos enseña que Dios ha revelado su existencia en la conciencia del hombre en Romanos 1:19. Además, en el capítulo 2 de la carta, Pablo nos dice que Dios ha puesto en la conciencia del hombre un conocimiento general acerca del bien y del mal. De esta manera, Dios ha revelado el aspecto moral de su voluntad de forma parcial en la conciencia del hombre y de una manera más completa lo ha plasmado de forma escrita en su palabra. Esto explica por qué Dios declara en Génesis 9:6 que la vida le será demandada a aquel que dé muerte a otro ser humano, a pesar de que Dios aún no había dado el sexto mandamiento de la ley que dice, no matarás, porque ya estaba revelado en su conciencia. Romanos 2:14 y 15. Hasta ahí, gracias. Entonces, Gracias. yo subrayé, Pablo nos dice que Dios ha puesto en la conciencia del hombre un conocimiento general acerca del bien y el mal. Por eso la voluntad de Dios siempre se va a apuntar acerca de lo que es bueno. Nunca va a ser para hacer lo malo. Por más que la ley cambia, la sociedad cambia y dicen que ahora lo que es antes era bueno es malo y malo es bueno, no importa. La ley de Dios nunca cambia, ¿no? Porque lo pone en nuestra conciencia. De alguna forma sabemos por nuestra conciencia, ¿no? Continuemos con Tere Delgado. Buenas noches. Cada persona que existe sobre el globo terráqueo es responsable de procurar conocer la voluntad moral de Dios, a fin de complacer al Dios que le dio vida. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses en su primera carta, les dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Exactamente. Primera de Tesalonicenses 4:3-4. Este texto es una ilustración de la voluntad moral de Dios, es decir, sus deseos para con el hombre. ¿Qué desea Dios para nosotras? Nuestra santificación. Nuestra santificación. ¿Ah? Exacto. Él quiere que vivamos vidas santas. Él no quiere que estemos mintiendo, robando, usando groserías, mandando chistes de doble sentido en los WhatsApp. No. Y menciono cosas que sé que personas en los grupos cristianos hacen. Y por eso no se atreven a ponerlo en mis chats, pero sé que individualmente lo hacen. No está bien.
mi sí debe de ser sí, ¿no? Así es que cada persona es responsable de procurar conocer la voluntad moral de Dios, de vivir según lo que Él revela. Y Él dice que su voluntad es vivir en santificación, ¿no? Cuidarnos y es difícil porque el mundo te jala. Las películas que salen, tenemos que tener discernimiento para poder vivir en santidad. Adelante, Adi, ¿ya oraste? Vamos a brincarte para que otros participen y si hay tiempo al final, ya les. Mayra, pero si puedes que te veamos, eso sería mejor porque estás muy abajo. La voluntad moral o el aspecto moral de su voluntad corresponde a la revelación de su ley, la ley que nos ordena qué hacer y qué no hacer. Su ley representa la esencia de quién es Él. Cuando el hombre obedece la palabra, está actuando de acuerdo a la voluntad moral de Dios, mientras que la desobediencia a sus ordenanzas implica todo lo opuesto. Entonces, para poder agradar a Dios, tengo que leer su palabra. Es mi mapa para llegar a la casa celestial. Subrayé ahí que su voluntad corresponde a la revelación de su ley. Su ley representa la esencia de quién es Él. Y cuando obedecemos la palabra, estamos de acuerdo con lo que Dios dice. Por eso hay que saber, su voluntad es que yo viva santa, ok. Su voluntad es que me case con un creyente, ok. Su voluntad es que yo diga la verdad. Hay muchas cosas tan claras en la Biblia que nos enseña su ley moral, cosas que le agradan. Y tenemos la base en los 10 mandamientos, pero no nada más hay 10 mandamientos. ¿Recuerden cuántos hay? 620 o algo así. Un poquito más, 600, oigo más, 620, 600, no, 630. ¿Quién da más? 633, eso digo, 633. Por eso el judío, su manto de oración que tiene nudos abajo, son 633 nudos. Cuando el hombre judío muere, le cortan uno de sus nudos para mostrar que ya no está bajo la ley de Dios. Qué interesante, ¿no? Es que hay que obedecer y hay que conocer para obedecer. Y entonces uno dice, no, mejor voy a vivir en ignorancia para no tener que obedecer. Si no sé, no soy responsable. No, pero la Biblia dice, ignorancia de la ley no es excusa, porque Él pone su ley, ¿dónde? En nuestra conciencia. Uno sabe cuando está mal. El niñito sabe cuando está mal y trata de esconderse. Sí, Erika. Además de que cuando ya conocemos de la palabra, ya hemos leído la Biblia y seguimos desobedeciendo o seguimos pecando, ya estamos pecando contra la gracia y contra la misericordia de Dios y es peor para nosotras porque no podemos hacernos las disimuladas en desobedecer por lo que son sus mandamientos, ¿no? Claro que no, nos es difícil cumplirlo así pues sí, de sopetón, ¿no? Como se diga, sino que poco a poco nosotros a través del estudio vamos adquiriendo madurez y obediencia y ya cuando nos damos cuenta miramos atrás y nos damos pues la certeza de que hemos madurado, que obedecemos lo que no nos costaba trabajo y pues qué mejor agradecer. Sí. Y es una vida llena de paz y gozo cuando obedezco. Gaby Cárdenas pregunta en dónde dice todos esos mandamientos. Hay muchos, pero uno de que leímos aquí en el libro, en la página 278, dice 1 de Tesalonicenses 4, 3 al 4. Luego podemos hablar para mostrarte otros, Gaby.
Entonces su ley representa la esencia de quién es Él. Cuando el hombre obedece la palabra, está actuando según su voluntad moral, ¿no? Y si no, estás desobedeciendo y implica todo lo demás, lo opuesto. O sea, angustia, problemas, preocupación y todo lo demás. Ok, vamos viendo más acerca de la voluntad de Dios, la permisividad de la voluntad de Dios. Vamos leyendo ahora con Patti Nava. La permisividad de la voluntad de Dios. Nosotros podemos desobedecer a Dios, pero Él nos hará cumplir, pero Él nos hará cumplir sus propósitos conforme a su voluntad soberana. De una forma u otra, terminaremos cumpliendo esa voluntad. El mejor ejemplo de esto quizá sea la vida de Jonás. Dios decretó que Jonás sería el profeta que llamaría al arrepentimiento a ciudad de Nínive. Sin embargo, Jonás se rebeló contra la voluntad de Dios y salió huyendo en la dirección opuesta a la que Dios había dispuesto. No obstante, Jonás terminó justo en la ciudad de Nínive, haciendo exactamente lo que Dios había dispuesto que él hiciera. Nada altera los planes de Dios. Pero mientras Dios permitió que huyera, me imagino riendo, pensando, ay, ¿tú qué crees que te puedes huir de lo que yo tengo planeado para ti? No. Así como yo oré, Dios, envíame a donde tú quieras, pero a la Ciudad de México ni se te ocurra. Así oré, qué tonta. Y dijo, ahí verás, te van a cantar, te van a dar toloache y no vas a querer salir, ¿no? Y así es. Así es que él salió huyendo en la dirección opuesta. No obstante, subrayenlo, Jonás terminó justo en la ciudad de Nínive, haciendo exactamente lo que Dios había dispuesto que él hiciera. Nada altera los planes de Dios. Pero ¿qué pasó mientras? Mucha gente sufrió en la tormenta. Él fue aventado al mar, todo por no cumplir la voluntad de Dios que él quería para él al principio. Y chicas, muchas veces sufrimos porque no queremos cumplir su voluntad. Es como si diera cocazos contra la pared, ¿no? Y él dice, tranquila, tengo algo muy hermoso para ti, confía en mí, descansa en mis brazos, haz lo que te digo. Es como si no supieras dónde ir y alguien te va guiando y sabe dónde ir. No, yo no quiero ir por este camino, yo quiero ir por mi camino y te pierdes por no hacer caso al que sabía. Pues adivinen quién sabe. Dios sabe. Y mejor voy a hacerlo a su manera, porque si no, voy a sufrir y lo triste es que causo que otros sufren conmigo. Muy bien. Adelante ahora, Ruth. Buenas noches. Cuando desobedecemos su voluntad, Dios, en vez de actuar como lo hizo con Jonás, podría dejarnos sufrir las consecuencias de nuestros pecados, como ocurrió con el pueblo de Israel. Pero eso no impide que lleve a cabo su plan al final del camino. Este aspecto de la voluntad de Dios, que permite que el hombre haga cosas aún contra de su deseo, es lo que algunos llaman la voluntad permisiva de Dios. No es una segunda o tercera voluntad, porque Dios solo tiene una voluntad, sino que es solo otro aspecto de esa misma voluntad soberana y moral. Muy importante eso. La voluntad permisiva de Dios no es una segunda voluntad, es otra perspectiva, como si tocaras el elefante. ¿Cómo es el elefante? Y tú estás con la trompa y lo describes de una manera, y otro trae la pata y lo describe de otra manera. Es una perspectiva diferente, es un aspecto de la misma voluntad soberana y moral de Dios. Subráyenlo. Ahora bien, sigamos con Mónica. ¿Estás ahí, Mónica? Porque no te veo. Si no, vamos con Marta
Grimaldi. A ver quién conecta primero. ¿Quién quita su? Yo creo que Mónica está en otro mundo. Vamos con Martita Grimaldi. No te oigo, Martita. Okay. Hay que practicar quitando y poniendo micrófonos. Si no puedes, vamos con Gaby Cárdenas. Mientras Martita busca. Tú Y sigue. José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron y les dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis en Egipto. Gaby. ¿Sí? Ahora bien. Ah, perdón. Ahora bien, el permiso de Dios para que el hombre ejerza su voluntad pecaminosa no implica necesariamente la aprobación de Dios. Y una buena ilustración de ello es la historia de la venta de José como esclavo por parte de sus hermanos en Génesis. ¿Sigue leyendo? Dice, y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron y les dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis en Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para perseverar sus vidas me envió Dios delante de vosotros. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años. Es preservar, no perseverar. Preservar. Preservar. En los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardarlos con vida, mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios, y Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda la casa del gobernador, y sobre toda la tierra de Egipto. Ahora, chicas, ¿fue bueno que lo que hicieron sus hermanos, fue bueno lo que le hicieron al venderlo a Egipto? No. Oh, en nuestros ojos no fue bueno, pero eso fue la voluntad permisiva de Dios. Usó lo no bueno para cumplir su propósito, que solo Él puede entender. Mi mente finita no tiene esa capacidad. A veces, después de años, podemos ver atrás y decir, Dios, tú permitiste esto en mi vida para moldearme, para que yo viviera para ti hoy, ¿no? Tú puedes decir, como en mi caso, mi mamá fue alcohólica y eso de alguna forma Dios lo usó para guiarme a Él. Si no si hubiera sido normal como otras mamás, a lo mejor yo no sería salva. Solo Dios sabe, ¿no? Y pienso, Lupita perdió su esposo después de pocos años de estar casada. Quizá Dios de alguna forma tomó de todo eso y la guió a Cristo, permitiendo eso. Maru, en su caso, a lo mejor si no hubiera pasado todo lo que ha vivido, no sería una mujer entregada a Dios. Y tú piensa en tu vida, en lo que tú has vivido, ¿no? Esa es parte de esa permisividad de la voluntad de Dios. Nada altera sus planes. Él tiene un propósito, como tuvo en la vida de José, ¿no? A los ojos del hombre no nos gustan las cosas que pasan, pero no vemos el fin de la historia. Vamos a continuar con... a ver, Martita, ¿ya supiste cómo quitar el micrófono? Mónica, ¿ya regresaste? Si no, vamos con Maggie. Quien quite el micrófono primero. Listo. Sí, tú sigue intentando, Martita, no te des por vencida. En Lucas 22, 31, 32, encontramos otro ejemplo de la voluntad permisiva de Dios. Cuando Cristo permisiva de Dios, cuando Cristo dice. Dios no es autor del pecado. En página 280. No sé dónde estás en Lucas. Estamos en página. Sí, Dios no es autor. Dios no es autor de pecado. Ajá, eso, ahí estamos. Ajá, arriba. Dios no es autor de pecado, pero Él dio permiso para que los hermanos de José lo vendieran. Esto no significaba que Dios estuviera dando su aprobación
o que considerara esa venta como algo santo o bueno. Aún así, él permitió que sucediera como un fin ulterior, que sí era bueno. Subraya todo esto. Ulterior, Monumental lo que está escrito ahí. Y tú nada más para entender la voluntad de Dios para tu vida, pon tus circunstancias. Dios no es el autor del pecado que tú has sufrido, pero Él dio permiso para que esto te sucediera, ¿no? Esto no significaba que Dios estuviera dando su aprobación, ¿no? O considerara lo que te ha pasado, lo mismo que José era santo y bueno. Aún así, él permitió que sucedieran como un fin ulterior que sería, sí era bueno. Como aquí estamos y es bueno que estemos. Si las circunstancias hubiesen sido diferentes, quizá no estaríamos. Quizá estaríamos en el mundial como todas, gritando, quemándonos, cosas que no agradan a Dios. Ujú. ¿Ya supiste cómo quitar el micrófono, Martita? Mónica, ¿ya regresaste? No. Helen, Ande. Helen, ¿qué Sí. es ulterior? Último. Ok. Con un último fin, que sí era bueno. Imagínate la escena cuando él descubrió su cara y dijo a sus hermanos todo lo que habían hecho y que era él y que él vivía. Yo me imagino, que trágame tierra. Yo creo que el susto, es increíble que no se murieron de un ataque al corazón, ¿no? Pero él les puso y les dijo, Dios tenía su plan, los usó para bendición. Como algún día yo diría a mi mamá, fue horrible lo que vivimos, mamá, pero Dios usó eso en tu vida para moldearnos. Y las dos conocimos a Cristo. Increíble, ¿no? Si ella hubiera estado bien, sana, sin ese pecado en su vida, quién sabe si hubiéramos llegado a los pies de Cristo. ¿Cómo puedo enojarme con ella cuando Dios lo usó? Y tú también. Eso ayuda mucho a no tener tanto rencor y que te sientes mal por lo que fue tu vida. Dios usa todo, hasta el pecado en nuestra vida, para que seamos mujeres que amemos a Dios hoy en día. Eso es lo que Él quiere, chicas. Él no es el autor del pecado, pero Él usa todo para llevarnos al fin, que sí es bueno. Aquí estamos aprendiendo juntas la palabra de Dios. ¿Nadie quieres leer tantito más? Estoy viendo que casi estamos al final de nuestro tiempo. ¿Cómo se va tan rápido? Sí, leo más. En Lucas 22, 31, 32, encontramos otro ejemplo de la voluntad permisiva de Dios cuando Cristo dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. En este pasaje vemos cómo Cristo le dice a Simón Pedro que Satanás había pedido permiso para actuar contra él. Dios concedió permiso a Satanás para zarandear a Pedro y al resto de los discípulos, pero al mismo tiempo, Cristo estaba intercediendo por él a fin de que su fe no faltase y para que, una vez pasada la prueba, Simón pudiera continuar en el camino correcto. Exactamente. Dios concedió permiso a Satanás para zarandear a Pedro y dio permiso que lo que tú has vivido también te pasara y lo que yo he vivido, él es el que da permiso de todo para ver si vamos a amarlo o no. Martita, quitaste el micrófono, gloria a Dios. ¿Quieres seguir leyendo? Sí, claro. Vamos a conectarnos temprano la semana que viene y ensayamos, ¿ok? Ok. Tener micrófono. Ese permiso que Dios otorga no implica una vez más que Dios apruebe como santo lo que está a punto de acontecer. Cuando los hombres crucificaron al Mesías, cometieron el pecado más odioso que jamás se haya cometido.
pero al hacerlo estaban poniendo en ejecución el plan redentor de Dios Padre, quien orquestó la cruz de Cristo y usó el pecado del hombre para llevar a cabo sus mejores propósitos. El hombre es salvo del pecado a través del peor pecado de la humanidad, la crucifixión de Dios, hecho hombre. La cruz de Cristo fue pecaminosa para los hombres, pero justa, necesaria y moral desde el punto de vista de Dios. Justa y moral porque alguien tenía que pagar la deuda contraída por Adán y Eva al pecar y necesaria para salvar al hombre. Nadie podría cuestionar a Dios por haber orquestado la cruz, porque Dios es el estándar por medio del cual se mide todo. Norman Geisel lo explica de esta manera. Y ahí vamos a dejar eso y subrayan en ese párrafo increíble que Dios Padre, quien orquestó la cruz de Cristo y usó el pecado del hombre para llevar a cabo sus mejores propósitos. El hombre es salvo del pecado a través del peor pecado de la humanidad, la creación de Dios hecho hombre. ¿Tú puedes captar eso con esa mente limitada? Increíble, pero cierto. Así es que no te sigues atormentando porque te pasó algo, no te pasó lo otro. Descansa en la soberanía de Dios, en su voluntad, que siempre es perfecta. Como Spurgeon siempre decía que el cojín más cómodo del mundo, cuando te recargas sobre la soberanía de Dios. Ya no te angustias porque sabes que pues haces lo que te corresponde, pero Él es el que mueve las cosas. Y vamos a terminar con lo que dijo Norman Geisler, la que no ha leído, que quiere leer. ¿Quién quiere leer? Yo, Elenita. ¿Quién es? ¿Está bien? Que no sé quién es yo. Yo, Susi. Ok, sí, Susi. Todos son yo. Veo todas las caras de todos. Aquí estoy. Ok, voy a leer. Dice, es reconocido que Dios es el último estándar para aquello que es moralmente correcto. Él es el último dador de la ley moral, la última fuente de toda perfección moral. No puede ser menos que completamente perfecto. La última medida de la moralidad es por naturaleza moralmente perfecta. Dios no puede ser menos que perfecto, de la misma medida que una yarda no puede ser menor que 3 pies. ¿Y qué te dice todo eso, Susi? Pues que no hay manera de que haya alguna imperfección en Dios. Todo lo que Él hace, todo lo que Él permite, pues es su mera voluntad y su voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Entonces, cualquier situación que vivamos, por más difícil, triste, dolorosa, angustiante que sea para nuestra vida, Dios la usa para bendecirnos y para que le demos la gloria solamente a Él. Así que Dios es perfecto, no tiene ni un milímetro ni un gramo de falla en lo que Él permite que pase en nuestras vidas. Así como dice ahí, subrayan, Dios es el último estándar. Él es el último dador de la ley moral, la última fuente de toda perfección, la última medida de moralidad. Entonces, todo lo que dijo Susi, amén. ¿Verdad? Vamos a dejarlo ahí por el tiempo. Yo pensé que íbamos a avanzar tantito más, pero Dios en control, Él sabe todas las cosas. La semana que viene, el día 20 de marzo, vamos a tratar de terminar el capítulo, porque la otra semana no hay clase y después hay clase en la semana mayor con 2 invitadas especiales que van a estar en mi casa transmitiendo vía Zoom. Si alguien quiere venir y estar aquí con ellas, pueden venir con mucho gusto, pero sé que es difícil en la noche, por eso lo hacemos vía Zoom. ¿Quién no leyó? Que quiere orar. ¿Quién dice yo? No. Gabriela, si nadie quiere.
Gaby, y todos quieren, pero tú dijiste primero yo. Así es que vamos a orar con Ahora es Gaby. que yo sí leí, por eso dije sí, nadie quiere. Bueno, bendito Señor Dios soberano, que eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Redentor. Tú nos has traído hacia ti, Señor. Nosotros no venimos por nuestra voluntad, dice tu palabra que tú nos trajiste, Señor. Por la voluntad, Señor, que operas tú sobre todas las cosas, oh Dios. Y sabemos que tú nos has traído, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien está a tu diestra, Señor, y porque nosotros podemos llegar ante el trono de tu gracia. Te damos muchas gracias por tanta bendición que nos has dado, por tantas luchas, Señor, que tenemos que estar viviendo, Señor, y nos confrontas con tu palabra, oh Dios, pero nosotros, Padre Celestial, tenemos esas luchas, como dice tu palabra. Ayúdanos a ponernos nuestra armadura, Señor, para que estemos, Señor, peleando esta buena batalla, Señor. Estamos en una guerra, eso lo sabemos, Señor. Dice tu palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, Señor. Y nosotros queremos, Señor, hacer tu voluntad, queremos manifestar tu gloria, Señor, y es necesario, Padre Celestial, que obedezcamos, Señor, y que amemos tu santidad. Te rogamos, oh Dios Santísimo, que seamos unas mujeres de oración, Señor, por nuestra iglesia, para que podamos sostenernos unos a otros, Señor, porque dice tu palabra que cadena de 3 dobleces no se rompe, Señor, y nosotras, Señor, estamos fuertemente unidas ante ti, Señor. Permite que nos sostengamos delante de ti, que todas aquellas cosas que nos hagan caer, oh Dios Santísimo, volvamos a tus pies y a tu palabra, Señor, y vengamos arrepentidas, que nos pongamos siempre apoyándonos unas a otras, oh Dios, porque para eso has formado estos grupos, oh Dios. Gracias, porque vemos las maravillas de tu ley, Señor, que son muy, muy, Señor, bendecidas para nosotros, Señor. Y nosotros sabemos que tú, oh Dios Santísimo, te manifiestas a través de tu palabra, por eso es necesario estar escudriñando las Escrituras. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te pido que bendigas a todas nuestras hermanas, oh Dios, y que tú abras nuestro entendimiento a tu palabra en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.